Sos abogado, ¿sí? Sí, sí. Sos abogado. Buenas Ahí está, noches. tenía mi duda. Quien se duda es el doctor Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicación, ENACOM. También tiene una vida política importante. De eso vamos a charlar porque, bueno, estamos hechos de política. Dijeron un poeta, y él tiene mucho que ver con esto, pero la historia tiene que ver con los medios de comunicación. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Al contrario, un placer que vengas y charles unos placer minutos con nosotros. Gracias. Estás Gracias. en un lugar que, más allá de nuestro laburo, es importante. A veces estamos como medio confundidos, ¿no? Digo, la libertad de expresión es imprescindible, como hombre democrático lo entendés así, pero a veces nos zafamos, nos zarpamos, escuchamos cada cosa, que la violencia y el odio está ahí, ¿no? Y no solamente de la gente, Gustavo, de conductores, conductoras, ¿no? Sí, es un tema delicado. Yo creo que Oscar, arrancaría por esto. La libertad de expresión es imprescindible. Digamos, es uno de los valores por los que luchó la humanidad y produjo las revoluciones liberales del siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Claro. Digo, la libertad estaba adelante de todo. Era un derecho inalienable. Y ese derecho inalienable, que tiene que ver con la libertad de expresión y que hace al corazón de la democracia, no tiene límites antes, pero tiene límites posteriores. Esto es, nadie puede impedirle a otro decir lo que quiera decir, pero después el otro se tiene que hacer responsable de lo que dice. Cargo, claro. Hacete cargo, como decimos en exactamente. casa, claro. Y para eso están en todas partes del mundo las leyes. Digo, la Convención Americana de Derechos Humanos lo dice claramente. Digo, no se puede prohibir, pero después se puede sancionar. Digo, el discurso de odio, acá lo llamamos discurso discriminatorio. Entonces, digamos, la idea es que la libertad de expresión se combine con pluralidad y con diversidad para que sea el ciudadano el que pueda formar su opinión con mayor pluralidad y mayor diversidad. Por eso la idea de la ley de medios era esa, era buscar la mayor diversidad y pluralidad posible sin meternos en qué dice cada uno. Digo, cada radio, cada conductor, cada canal de televisión dice lo que se le antoja. Ahora, si hay muchos que dicen muchas cosas diferentes, bueno, eso ayuda al sistema democrático. Estamos charlando con Gustavo López, es el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones de la Argentina, ENACOM. ¿Qué es el ENACOM, Gustavo? El ENACOM es un ente que nace por un decreto de Macri que une dos organismos, el AFCA, que era el viejo Comité Federal de Radiodifusión, y con la Ley de Medios fue la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, y el AFTIC, que antes era la Comisión Nacional de Comunicaciones. La CNC era telefonía fija, telefonía celular, internet, correos. El CONFER, AFCA, era radio y televisión. El ENACOM es todo eso. Claro. Es radio y televisión. Él no quería andar con problemas, claro, no, quería una sola puerta. Exactamente, es la comunicación en todos sus sentidos. Las telecomunicaciones, la comunicación audiovisual, nosotros regulamos y fomentamos toda esa actividad. Ahora, si yo te tengo que preguntar como la madre de los medios, que es la normativa de la ley, sí, aquella ley de comunicación aprobada por el kirchnerismo, donde se metió la Corte, donde hubo apelaciones, ¿tenemos ley de comunicación hoy? Tenemos ley que perdió el sentido original. La ley, había dos leyes, la que regía la comunicación social, es decir, radio y televisión, que era la ley de medios, y después en el 2014 la ley de Argentina Digital, que regía la telefonía e Internet. Cuando Macri sanciona en diciembre del 2015, no bien asume, un decreto de necesidad y urgencia, unificando los dos organismos... no es por ley. No, es decreto. Es decreto, un DNU. Chan. Lo que hace es, primero, quitar la idea de servicio público a la telefonía. Y segundo, le quita a la ley de medios las cláusulas antimonopólicas. La ley de medios tenía para mí tres ejes. A ver. La comunicación como derecho humano básico era la primera ley que lo planteaba. La comunicación es un derecho, no es una cuestión de seguridad del Estado, como lo planteaban los decretos anteriores. Es un derecho humano básico. Segundo, tiene que haber límites a la concentración. Tercer aspecto, la producción de contenidos. Contenidos nacionales, contenidos independientes, contenidos federales. Macri, con un decretazo, quita la mayor cantidad
de cláusulas antimonopólicas, fundamentalmente la superposición de cable y aire en la misma localidad. Porque lo que hace es sustrae al cable de la ley de medios y lo manda a la otra ley. Dice, no, ya no se rige por la ley de medios. Entonces, ya no tenés esa propiedad cruzada de medios. Ah, eran vivos. Claro. Gustavo... Sabían lo que hacían. Claro. Digo, sabían lo que hacían y lo hicieron en los primeros 15 días de gobierno. O sea, alguien los asesoró de antes, digamos. Bueno, Sí, fueron, algunos se benefició. fueron a cumplir ese rol. ¿Y qué es lo que pasa, digamos? ¿Qué responsabilidad le cabe a este gobierno que no hayan vuelto de vuelta, valga la redundancia, a tener ese espíritu, la ley que vos mencionás? Digamos, ¿por qué no hubo posibilidades de retrotraer eso? Hay posibilidades. Yo tengo un borrador de DNU que cuando el presidente me dé una entrevista se lo voy a llevar. ¿Se la pediste? Sí, Epa, se la epa, pedí. Se bien. la pedí a través del secretario general. Pero a su vez, en el interregno que fui diputado en el 2021, presenté 2 proyectos reponiendo muchas cosas. No se puede derogar y volver todo atrás, porque después de 7 años se adquirieron algunos derechos y además Claro. sería demasiado complicado. Pero sí volver al espíritu. Sí volver al espíritu de la diversidad, volver al espíritu de la pluralidad, volver a poner algunos límites para evitar la concentración, pero sobre todo tiene que ver con la diversidad y con la pluralidad. Yo puedo dar ejemplos que a veces cuesta explicar. El cable tenía obligaciones. Una de las obligaciones era todos los canales de aire se tienen que transportar por el cable en el área de cobertura del canal. Esto es, los canales de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, tienen que estar en todos los cables de la Ciudad de Buenos Aires. Pero lo mismo con los de Córdoba, lo mismo con los del Chaco, lo mismo... Claro. ¿Sí? Digamos, el canal del Chaco tiene que estar en el cable, en todos La los grilla, cables del Chaco. claro. Exactamente, en la grilla de todos los cables del Chaco. ¿Qué están haciendo? Como eso quedó en la nebulosa, si nosotros le damos una licencia nueva a un nuevo canal de aire digital en el Chaco, no lo suben en la grilla. Entonces, como el 70% de la televisión se ve a través de la televisión paga, el que tiene cable no lo puede ver. El ordenamiento de la grilla. Si yo soy dueño de un cable Sí. que a su vez tiene, ponele un canal de noticias, Sí. a la competencia la puedo mandar a otro lado. Cuando la ley decía que tenían que estar todos juntos. Claro. Bueno, esas cosas hacen a la diversidad y hacen a la pluralidad. Nosotros Absolutamente. estamos llamando a concurso de 75 nuevos canales digitales en todo el país. ¿Qué efecto tiene eso si el cable no lo sube? Claro. Bueno, entonces, lo que digo es, yo tengo una responsabilidad, que es aplicar la ley vigente, pero soy un hombre de la política y de la comunicación. Bueno, yo no voy a estar los 4 años en el gobierno sin intentarlo. Así que después no depende de mí. Pero Claro. yo ya lo tengo escrito, consensuado con muchos sectores, muchos, han participado, y además todos pueden opinar y dirán, me gusta más esto, me gusta Claro. menos esto. Ahora, me parece que lo que hay que hacer es intentar cambiar esto, vuelvo a repetir, en favor de la pluralidad y de la diversidad. La verdad que la ley de medios a mí me pareció una ley muy potente, muy avanzada, sobre todo en contenido y sobre todo en cooperativas, Estado y privado. Exacto. ¿Y hoy eso quedó en la nada, Gustavo? No, hay cosas que están vigentes, pero cuando... A ver, vos decís 3 ejes, o yo digo, libertad de expresión o comunicación como derecho humano básico, cláusulas antimonopólicas para evitar la concentración, porque si no daña la libertad de expresión. Propiamente. Y esto lo dijo la Corte. Cuando la Corte declaró la constitucionalidad de la ley en el 2013, que fue Clarín versus Estado Nacional, lo que dijo es que se podía aplicar de manera retroactiva la ley, que es porque la libertad de expresión hacía el sistema democrático y que la concentración podía afectar la libre circulación de las ideas. Esto que se dijo, luego, un juez, Casailes, el famoso que del estuvo- viaje a que Bariloche, estuvo en el viaje. el viaje a Bariloche fue el que frenó la desmonopolización de Clarín. ¿En qué? Pero hace bastante eso ya. Claro, eso fue después del 2013, cuando Clarín, después de discutir 4 años en la justicia, la Corte le dice, no, mire, usted se tiene que adecuar a la ley,
en aquel entonces el ASCA le dice, presente los papeles de la adecuación, bueno, la justicia lo frena. Lo frena hasta que el bendito decreto de Macri acomodó los tantos. Gustavo, pero incluso hay un fallo por estos días del mismo juez que elimina una sanción que había puesto el ENACOM sobre Telecom. Contanos Exactamente. eso. Sí, que ni siquiera éramos nosotros, porque es del año 2011. Digamos, cuando las empresas telefónicas no brindan el servicio adecuado, lo mismo pasa con las eléctricas o con las del gas. Digo, se te corta la luz, está 20 días, después el ENRE le pone una sanción. Bueno, aquí en ese momento era la CNC la que ponía las sanciones. Bueno, administrativamente las fueron peleando hasta que recurrieron en el 2021, es decir, el año pasado, a este juez que el 14 de noviembre, después del viaje a Bariloche, volvió muy contento y quitó la sanción económica que se había impuesto. Es tremendo. Por la no, es bochornoso. Es bochornoso. Es bochornoso. Es bochornoso, sí. Y tiene como 40 causas más. Por eso lo estamos recusando. Y no pasa nada. O sea, eso es lo que a mí me enloquece, digo, no pasa nada. Mira, yo lo relaciono y me meto un poco con la cuestión política, con el fallo de la Corte en favor de la ciudad de Buenos Aires. Ayer. Exacto, ayer. La coparticipación. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se dan estos escándalos, el juez Casales, después del viaje, votando a favor de la empresa que lo invita al viaje. Lo que iba con una valijita que decía Telecom, ¿no? Por eso digo, y lo hace, y lo tenés que recusar, y cuando se escuchan los audios, y el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, dice, bueno, yo confío en mi ministro, ministro que dicen los audios, a este lo voy a meter preso, voy a mandar un patrullero. Dame el gusto a mí, dame el gusto a mí. Bueno, dice, todo eso, ¿sí? Y después, cuando el presidente de la Nación dice, bueno, voy a presentar un recurso in extremis y voy a recusar a los jueces, antidemocrático. Antidemocrático. Juicio político. Y está incumpliendo las normas. Y vos decís, pero perdóname, tenés a un ministro tuyo y al procurador en un escándalo bochornoso, de apriete a funcionarios públicos, de ver cómo ocultan pruebas, en un viaje pagado por una empresa. Digo, un bochorno, de eso no hablemos. Ahora, si el presidente de la Nación quiere recusar y meter un recurso por el fallo de la Corte, juicio político. Nada. Digo, la verdad, estamos presos del Poder Judicial, han hecho una trampa perfecta, y hay que salir desde la política de esa trampa. Digo, después y se sale desde la política con política, digo, no se sale con declaraciones. Gustavo, sabés mucho de comunicación, nosotros sabemos de tu larga trayectoria. Te quiero preguntar, para mí el área de comunicación del gobierno es un desastre, esta es mi opinión. Te quiero preguntar, ¿cómo lo ves vos y cómo ves la distribución de la pauta oficial? Arranco por la pauta. Yo también le mandé a los funcionarios un proyecto de pauta ahí, no quise dejarlo como diputado porque en realidad yo pedí una licencia en el ENACOM, el presidente de la Nación me otorga la licencia para terminar el mandato de Cerruti y después volvía. Digo, no me podía ser el diputado y después volver al Ejecutivo en un tema que era una facultad del Ejecutivo. Yo tenía una idea, que es cambiar el actual modelo de pauta. El actual modelo de pauta es viejo, desde mi punto de vista. ¿Por qué es viejo? Porque se basa en las audiencias. Esto es, al que más audiencia tiene, al que más tirada tiene, al que más... Audiencia, oyentes, público. Like tiene, es decir, le doy más. Entonces terminás consolidando lo existente. Por lo general el monopolio. Exactamente. Entonces, desde mi punto de vista, una parte debería repartirse de esa manera y otra parte debería repartirse de manera federal y por tipo de medio. Esto es, por provincias, las 23 provincias restantes, y por tipo de medio. Medio comercial, medio pyme, medio cooperativo, medio no comercial. Ese es mi punto de vista. Si querés 50 y 50, 40 y 60... Algo, digo, pero... normado. Algo normado, yo lo haría por decreto, porque el Congreso también lo puede hacer por ley, si lo haces por decreto, y si no lo podés hacer sin decreto también. Pero, si bien sé que ahora se está dando más pauta que antes, bastante más pauta que antes, a los pequeños,
si uno tomara el criterio de, bueno, un porcentaje se lo dio a los grandes y otro porcentaje de manera federal, claro, y por tipo de medio, eso ayuda a la pluralidad y a la pero diversidad. fundamentalmente de eso se trata, claro. Totalmente. Digo, porque eso no se solo trata. es, la pauta no es solo que el gobierno comunique, Claro, sino que también ayude al sostenimiento de un sistema de medios más equilibrado. Plural, vos. Absolutamente, Exactamente. absolutamente. Digo, esa es mi opinión personal, la he volcado, pero bueno, no es área de mi competencia. ¿Y cómo ves la comunicación del gobierno? Digo, porque hay muchas críticas como que siempre van detrás de la oposición con determinados temas. Mira, todos los gobiernos han tenido problemas de comunicación. Yo te diría, salvo el gobierno de Macri, que comunicó lo que no hacía. Entonces, bueno, nos vendió fantasía. Claro. Fueron especiales en comunicar. Muy prolijos. Muy profesionales, muy Sí, profesionales. No, yo creo que acá estábamos con un problema político. Ahora ya no como ENACOM, sino como Forja, como presidente de uno de los partidos de la coalición, estamos reclamando una mesa política. Entonces, yo creo que sí, que el gobierno ha tenido aciertos importantes, que no los ha comunicado con la fuerza que merecían esos anuncios. A ver, en 3 años de gobierno se hizo, yo creo que casi el triple de la cantidad de viviendas que en el gobierno de Macri. La cantidad de créditos que se dieron es 3 o 4 veces más que el gobierno de Macri. Digo, Claro. Claro. eso lo tenés ¿Dónde que... está? ¿Por qué no se comunica eso? Recién ahora con las viviendas estaban en el Mundial, digo, a mí me hubiese gustado mucho más fuerte, Claro. digo, Y antes. mucho más contundente, Y antes, claro. y hay otras cosas que no tienen que ver ya con la comunicación publicitaria, sino que tiene que ver con la política. Claro. Digo, bueno, necesitas una mesa política, necesitas una estrategia. Y me parece que como esta es la primera vez que hay un gobierno de coalición de estas características, Tal cual. coalición entre peronistas y coalición con otros partidos que venimos de otras extracciones. Y eso requiere de una mesa política porque la comunicación tiene que salir de la acción política. Digo, la Totalmente. comunicación es consecuencia de la acción política. Entonces, si vos no te sentás a discutir políticas, yo pongo el ejemplo de cómo salimos de esta encerrona. Yo creo que el presidente, que no está desacatando ninguna orden, porque lo que va a hacer son 2 recursos legítimos que están en los códigos de procedimiento. En todo caso, habrá que ver el resultado De esa acción. de esa acción. Ahora, mientras metes el recurso y esperás el resultado, ahí es donde necesitas la estrategia política para ver cómo seguir esta pelea que, vuelvo a repetirte, es una encerrona. Es una encerrona. Digo, esta corte, que hasta jurídicamente es muy berreta, digo, han sacado un fallo inexplicable. Es la primera vez en el mundo que derogan leyes y reponen leyes. Consejo de la Magistratura. Sí, derogadas hace Claro. 16 años. Claro, Lo del Consejo de la Magistratura. Yo quiero que quien nos está escuchando tome dimensión del desastre que ha hecho la Corte. El Congreso Nacional dictó 3 leyes del Consejo de la Magistratura. Una primera de 19 miembros, una segunda de 20 miembros y una tercera de 13 miembros. 16 años después de que el Congreso, dentro de sus facultades, dictara esa ley, 16 años después, y habiendo nombrado a centenares de jueces con esa composición, Claro. la Corte dice, esta ley es inconstitucional. ¿Y quién la preside? Rosati, el mismo miembro de la Corte. Pero suponete que, primero, 16 años más tarde vas a declarar inconstitucional algo. Sí. Y eso que declaraste inconstitucional implicó que, ¿qué hacemos con todos los jueces que Nombrados, se nombraron? claro. Bueno, dice, no, los jueces quedan. Ahora, si vos declarás inconstitucional una ley y la que regía antes fue derogada por el Congreso, no tiene facultades el Poder Judicial para reponer una ley. Claro. Tiene facultades para declararla inconstitucional y le dirá al Congreso, mire, no hay ley. No hay consejo hasta que Claro. no sancione una nueva. Claro. No, le dice, y pongo en vigencia la anterior. Pero ¿cómo va a poner en vigencia una ley ya derogada? Si mañana derogan el divorcio vincular de Alfonsín y el matrimonio igualitario Claro. de Cristina y el aborto o la interrupción voluntaria de embarazo de Alberto, ¿volvemos al código de Vélez Arfiel? Pregunto.
Estamos hablando con Gustavo López, es vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, y esta última parte de la charla tiene que ver con la parte política de Gustavo Forja, y aprovecho estos 2 últimos minutos, si nos permitís. Sí. ¿Qué pasa el año que viene, no? En la coalición, ustedes estarán ahí adentro. Mira, nosotros lo primero que decimos es que hay 2 proyectos muy diferentes de país, que el proyecto del macrismo, porque así se expresa, digo, no hay proyecto de radicalismo, no hay proyecto de Cambiemos, hay proyecto de macrismo, viene por un proyecto neoliberal mucho más parecido al de Martínez de Hoz que al de Menem Cavallo. Digo, vienen por una Argentina para 5 millones de habitantes, 10 millones de habitantes, porque digo, si no vas a producir nada, si no vas a tener tecnología de punta, si vos vas a ser un país extractivo de productos primarios de la economía, eso te da para un 20% de la población, el resto se queda fuera. Ya lo vivimos durante la dictadura. Para imponer ese modelo fueron las desapariciones. El menemismo, que fue en un punto parecido, tuvo otro nivel de contención de alguna manera. Ahora, esto es mucho más brutal. Así como en el 2015 decían, Argentina va a seguir siendo estatal y el fútbol va a seguir siendo para todos. Claro. Bueno, ahora están diciendo, voy a cerrar absolutamente todo. Bueno, va a dejar a millones en la calle. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos la responsabilidad de mejorar la coalición de gobierno, gobernar a fondo el año que queda. Por eso yo decía, mira, claro, la parte que me toca a mí, después claro, no sé si se va a sancionar o no, por ley o por decreto. Ahora, yo no voy a estar 4 años sin intentar modificar la ley de medios y reponerla. Y creo que cada uno tiene que hacer lo mismo. Bueno, y tendremos que reforzar la coalición de gobierno para volver a ganar la elección, y eso requiere una mesa política y de discusión política. Gustavo, ¿tenés ganas de competir en la ciudad el año que viene? Sí, tengo ganas. ¿Tenés decidido a qué? Mira, no a jefe de gobierno. Yo estoy hablando con Leandro Santoro, estoy hablando con Matías Lamens, ellos mostraron aspiración. Yo fui precandidato en el 2015, fuimos a una interna muy grande, con Recaldi, con otros, pero, a ver, conozco esta ciudad, nací, vivo en esta ciudad, fui ministro de Cultura de esta ciudad, digo, sé de qué se trata, la vivo, la amo y la sufro todo al mismo tiempo, así que pelearemos. Todo al mismo tiempo. Sí. Sonó como un montón, te digo. Y es así que sí, pelearemos o la legislatura local o la Diputación Nacional, pero sí, no voy a mirar, voy a trabajar para hacer. No me tomes examen, pero tengo que ir hacia adelante o hacia atrás. El 5G en Argentina. Aprobamos ayer 2 cosas muy importantes. 3 en realidad. Primero, ¿por qué frecuencia se va a transmitir? ¿Por qué parte del aire? Que es la banda es muy técnico, de 3,5. Bien. Muy bien. Eso implica que toda esa banda tiene que quedar limpia. Entonces, lo que hicimos, segundo, fue, como las 3 grandes empresas tenían absorciones de otras empresas y esto hacía que duplicaran lo que no podían duplicar, bueno, lo que hicimos fue, mire, a ver, señor Claro, usted tiene estas 3 empresas con otro nombre, bueno, todo es Claro, así que tienen que mudar algunas cosas a otras bandas. Entonces, designamos la banda, limpiamos la banda diciendo tiene que ir mudando a otras bandas, y tercero, aprobamos el reglamento. ¿Qué falta ahora? El llamado a licitación, que lo tiene que hacer Economía y Jefatura de Gabinete. Pero digamos, la parte nuestra de NACOM se acaba de aprobar en el directorio de ayer. Hablabas de esto que le vas a presentar al presidente, está esperando que te llamen, le pediste reunión para ordenar la grilla. La ley de comunicación tiene un agujero que lo vivimos quienes hemos sido trabajadores de Radio América, la M1190, y también parte de la gente de Radio El Mundo, que cuando el prestatario, el dueño de la licencia, se va, queda acéfala la titularidad y vuelve al Estado, porque es una frecuencia que otorga el Estado, pero el empleado, el trabajador, queda en una nebulosa. Ahora reaparece la 1190, reaparece Radio El Mundo, pero los empleados estamos... Bueno, pero la propia ley marcaba esa ausencia. La ley no lo contempla, pero en la licitación de la 1190 de Radio América sí estaba contemplado. La verdad que está atrasado,
el grupo Perfil en poner al aire la radio. El Mundo no, ya empezó a estar al aire. Bien. Pero fíjate que en la licitación decía que ganaba quien ofrecía más, pero no había una obligación de tener... No, pero sí hubo un compromiso por fuera de la licitación en América, pero todavía no se ha cumplido. Creo que es una de las cosas que hay que empezar a contemplar Claro, en el futuro, claro. porque ha habido, a ver, las viejas radios de AM que tenían una estructura determinada, Claro. cuando no existían otros medios de comunicación, han quedado, bueno, cuando entran en crisis es No, muy sí, difícil claro, salvarlas, claro. salvo que formen parte de un conglomerado mayor. Pero bueno, hay que tratar de preservar la fuente de trabajo y el Obvio. trabajador. Sí. Gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Gracias por la Un aclaración y vamos a hablarle al presidente para que... Pero claro, No, claro, Alberto. Alberto, No, pero tengo buena relación, digo, Vamos. he ido por los caminos que corresponden. Institucionales. Sí, así que en algún momento, Bueno. igual no será. es un problema exclusivo del presidente, hay muchos funcionarios que están con un delay bastante importante, ¿no? Sería bueno que se den cuenta que, No, que es ahora. Mira, yo creo que es ahora. Lo que pasa es que vos le pedís una reunión y la Corte saca un fallo Claro, y se tiene que claro, reunir. claro, Digo, nada, no dan claro, tregua, claro, no dan sí, tregua. Entonces, totalmente. una vez que calme un poquitito y espero que sea pronto. realmente calme, Bueno. sí, vamos a avanzar. No, gracias a A los vos, dos. felicidades, Oscar, Sergio, gracias. felicidades, Gracias. felicidades. Gustavo López, va por vos.